Buenos días, mi nombre es Omar Sierra, estudiante del doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, y de la maestría en Estudios Interamericanos en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Crónicas oficiales registran entre 1840 y 1845 sublevaciones cimarronas en las tierras que comprendían la hacienda Turiamo, en la costa del municipio Comare, en el estado Aragua, que entonces estaban dentro de los dominios de la familia Tovar. Como contexto a estos eventos, en Venezuela a partir de 1830 comienza un periodo conocido como la República Oligárquica. La muerte de Bolívar y la consolidación en el poder de los sectores más reaccionarios de la aristocracia mantuana marcan el comienzo a un patrón regresivo en la estructura colonial. Hacia lo interno se da el reforzamiento de la esclavitud y otras formas de servidumbre a los africanos y sus descendientes, y un reforzamiento del latifundismo. Turiamo y la región de Ocumare en general, con su alta densidad de afrodescendientes, fue particularmente afectada por este marco jurídico. En esa región confluían varias características. En primer lugar, la familia Tovar tenía un tremendo poder económico y no solamente eran los mayores terrófagos del área, sino que tenían el mayor número de esclavizados en sus grandes haciendas. Los Tovar provenían de una casta de origen europeo endogámica con títulos nobiliarios otorgados por la corona española y eran parte íntegra del nuevo orden político, habiendo pertenecido al movimiento independentista desde sus inicios. Terrofagia y esclavitud fueron los pilares de su inmensa riqueza, siendo además muy efectivos en la cooptación del poder político, ostentando importantes posiciones, incluyendo la presidencia de la República en 1860. En el análisis de las rebeliones cimarronas, en el contexto de la hacienda Turiamo, como aporta el investigador afrovenezolano Jorge Guerrero Veloz, hay que partir de un principio fundamental, y es que ellos y ellas no llegaron allí por voluntad propia. Fueron secuestrados y secuestradas de sus comunidades de origen en África y trasplantados, por así decirlo, a un territorio extraño regido por un cruel sistema esclavista. Su organización social interna se da en resistencia a este sistema y recuperar su libertad por cualquier medio sería parte integral de la misma. Otro elemento a considerar es que estos documentos oficiales que narran estas rebeliones contienen solamente una perspectiva, la del funcionario guardián del orden político-social esclavista, por lo que se hace necesaria una interpretación desde el método histórico crítico, en particular haciendo uso de la técnica de lectura involuntaria, como describe el sociólogo mexicano Carlos Aguirre. Cito: en donde un documento de gobierno puede ser utilizado más bien como fuente para la reconstrucción de las formas de exclusión social de una determinada sociedad. Cierro la cita. Por su parte, el investigador afrovenezolano Jesús Chucho García advierte sobre los retos a superar en la descolonización del conocimiento sobre las comunidades cimarronas y afrodescendientes y llama a cuidarse de emitir juicios reproducidos de fuentes aparentemente reales como documentos históricos mal interpretados por los cronistas oficiales. Añade García que es necesaria una decodificación de dichos textos. Teniendo esto presente, realizaremos el análisis de fragmentos del siguiente reporte oficial del gobierno de Ocumare, fechado 18 de julio de 1840, dirigido a la Secretaría de Interior y Justicia. Llama la atención que en el título el apresado es designado como esclavo, pero en el texto del informe es designado como criado. Este uso intercambiable de términos entre criado y esclavo no pareciera ser una simple omisión o confusión, ya que como detalla el texto, en la práctica los criados eran tratados con la misma brutalidad. Se infiere entonces que criados y criadas recibían castigos similares a los esclavizados, que incluían latigazos, aplicación del cepo, golpes, violencia sexual y violencia física en general. El humillante y deshumanizante trato, llevándolo amarrado y custodiado, permite entonces aproximarnos a sus condiciones de vida dentro de la hacienda de los Tovar y entender el porqué de su negativa a regresar voluntariamente. El reconocimiento a la participación de mujeres en una rebelión calificada como a mano armada también llama la atención, porque por línea general, los reportes de sublevaciones cimarronas resaltan la participación de hombres como si fuera un fenómeno exclusivamente masculino. El hecho de que mujeres hayan sido mencionadas como coprotagonistas tal vez obedezca a que su rol fue mucho más activo de lo que la crónica revela. De hecho, se menciona que el mandador fue agredido por todos los esclavos varones y algunas hembras, pero curiosamente recibió un solo machetazo, el cual no se atribuye ni a hombre ni mujer, por lo que queda abierta la posibilidad que haya sido herido por una mujer.
El informe, sin embargo, prolífico en otros detalles, como la ubicación exacta del incidente y el tipo de lesión en la frente, que requiere al perpetrador o perpetradora estar a muy corta distancia y de frente a la víctima. Reportar haber sido herido por una mujer esclavizada, sin embargo, tal vez no hubiese ayudado mucho a la reputación del mandador en un contexto social donde se mezclaba el racismo y la misoginia, y ese podría ser el motivo de la omisión de ciertos detalles. Este fragmento permite inferir que existía cierto grado de logística y organización entre esta comunidad y su entorno que le permitía a varios de sus miembros desaparecer, escapando así de la venganza del mandador. Este suceso de 1840 no vuelve a tener mención posterior, por lo que es factible presumir que las y los protagonistas no fueron capturados, ya que capturas de cimarrones y los consiguientes castigos tendían a ser especialmente crueles y ampliamente difundidos como mecanismos de generar terror. Probablemente había un cumbe en las montañas donde se podían refugiar o eran ocultados en poblaciones cercanas. La comunicación, solidaridad y apoyo mutuo entre los cimarrones y cimarronas de los cumbes y los esclavizados y esclavizadas en las haciendas era un hecho común, según reflexiona el investigador afrovenezolano Jesús Chucho García. Y en efecto está documentada la existencia de cumbes en la región de Ocumare por las investigaciones de Acosta Sáenz. En 1845, Turiamo volvió a ser noticia. Ese año, el mandador de la hacienda de los Tovar era también el juez de paz de la parroquia. A comienzos de febrero, dicho juez notificó, mediante oficio a todas las parroquias cercanas, que un grupo de al menos 40 cimarrones armados, algunos con armas de fuego, estaban merodeando por las zonas montañosas de la región. Dicha alarma fue respondida con el envío de tropas de la milicia por parte del gobierno provincial. Poco después, una unidad de la milicia detiene a 3 de los cimarrones, originándose el siguiente suceso descrito en un oficio del gobierno de la provincia de Carabobo al secretario de Interior y Justicia de 5 de marzo en 1845. En este informe se aprecia un crecimiento en número de organización de los cimarrones, así como en su capacidad de autodefensa con la posesión de armas de fuego. Se evidencia su empoderamiento al hacer frente a una unidad militar y liberar a 3 de los suyos, que iban en camino a ser entregados al juez de paz, que no era otro que el mandador de los Tobar. Todo esto sin reportarse un solo disparo ni heridos. Esto es sin duda un acto heroico que debió aterrorizar a esclavistas y funcionarios gubernamentales por igual. Otro elemento resaltable son los argumentos esgrimidos por el jefe político de Ocumare en apoyo al juez de paz de Turiamo. En su opinión, el hecho de que en Turiamo no hubiera ningún vecindario libre, aunado al ausentismo permanente de los dueños de las haciendas, era la razón por la cual el mandador era también juez de paz. Aquí se aprecia nuevamente el argumento encontrado en el informe de 1840 de que las y los africanos y sus descendientes, sin importar su estatus legal, no eran considerados libres. Según esta lógica, solamente un blanco, bien fuera mandador o hacendado, podía ocupar un cargo como juez de paz. El obvio conflicto de intereses parecía ser un problema menor en comparación con mantener el sistema de castas y la estratificación racial. Entre 1840 y 1843, a la par de los conflictos antes descritos, los Tovar estaban auspiciando un proyecto neocolonizador europeo. El principal impulsor de este proyecto era el jefe de Estado Mayor del Ejército, coronel Agustín Codazzi, un geógrafo de origen italiano. El plan pretendía crear una colonia de inmigrantes europeos enclavada en las tierras montañosas de los Tovar, pero con fácil acceso a la costa, que se dedicaran a la agricultura y que en la medida que este experimento se replicara y creciera a unos 30.000 habitantes, proceder a bajar y ocupar las tierras costeras. En palabras de Codazzi, cito, poblándolas de una raza laboriosa, cuyos hijos nacidos en las alturas bajarán después a las tierras calientes y reemplazarán con ventajas la esclavitud. Añade Codazzi, me atrevo a decir que las montañas de Aguascaliente, Patanemo, Virijima, Turiamo, Ocumare, Choroní, Cuyagua y Chuao se pueden poner más de 60.000 habitantes y que en la cordillera entre Naiguatá y el Cabo Codera cabe fácilmente 30.000 más. Cierro la cita. Como se puede apreciar, el ambicioso proyecto neocolonialista tenía en la mira las regiones costeras con las concentraciones más altas de afrodescendientes, incluyendo Turiamo y Ocumare. Sin embargo, los grandes ausentes en todo el detallado plan son precisamente la gente de origen africano. Según pareciera ser su lógica, el fin de la esclavitud produciría de alguna manera la desaparición o desplazamiento
voluntario o forzado, de los miles de habitantes de origen africano, quedando las tierras abandonadas para cuando bajaran de las alturas los hijos de la raza laboriosa europea. El proyecto, con firme apoyo de los poderosos e influyentes Tobar, fue aprobado sin cuestionamientos por el gobierno de turno, con presupuesto asignado del erario público en forma de préstamos sin intereses, siendo Martín Tobar Ponte el fiador y su sobrino Manuel Felipe Tobar, futuro presidente del país, quien entusiastamente donó las tierras. Codazzi se encargó personalmente de la planificación logística y dirección del plan en sus primeros años, incluyendo el reclutamiento de los primeros colonos, en su inmensa mayoría de origen alemán. El papel de los Tobar estaría en el necesario apoyo económico y político, además de uno de los aspectos más importantes y trascendentes, la delineación de los aspectos étnico-raciales endogámicos que tendría por norma el proyecto para poder entregar títulos de tierras a los colonos y para poder mantener ellos dicha titularidad. La corriente epistémica decolonial plantea la continuidad de los preceptos coloniales posterior a las independencias políticas. El sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel explica que, aunque las administraciones coloniales hayan desaparecido, el colonialismo continúa bajo nuevas formas. El sociólogo peruano Aníbal Quijano agrega que la clasificación racial étnica es inherente al ejercicio de poder en el sistema mundo capitalista, en lo que denomina colonialidad del poder, una matriz de dominación que se mantiene intacta en el tiempo después del fin formal del colonialismo, siendo el eurocentrismo uno de sus elementos principales. En la aparente paradoja que Quijano denomina estados independientes y sociedades coloniales, la pequeña minoría blanca que accedió al poder después de la independencia no podía haber tenido ni sentido ningún interés social con los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, en vista que sus privilegios estuvieron precisamente hechos del dominio y explotación de dichas gentes. Añade Quijano que el eurocentrismo llevó a dichas élites a otorgar sentido a las diferencias entre Europa y no Europa como diferencias de naturaleza racial y no de historia de poder. Dicho en otras palabras, eurocentrismo va de la mano con racismo. En base a los diferentes elementos analizados, sostengo que las raíces de las rebeliones cimarronas en Turiamo se remontan en principio a su condición de secuestrados y secuestradas de sus comunidades originales africanas, lo que les conllevó a desarrollar una cohesión social en resistencia al sistema esclavista opresor, sistema que se mantenía en pie por las mismas contradicciones sociales que acompañaron la lucha independentista venezolana, una independencia principalmente política, pero que en lo económico y social benefició privilegiadamente a ciertos sectores mantuanos, mientras que excluyó y mantuvo en la explotación y esclavitud a otros sectores, principalmente indígenas y afrodescendientes, producto de la continuidad del eurocentrismo colonial en las nuevas élites venezolanas post-independencia. Eurocentrismo y racismo, dos elementos inseparables desde la colonización europea, se mantuvieron inermes en la etapa republicana, particularmente a partir de 1830 con la consolidación de la República Oligárquica y sus leyes proesclavistas. Los africanas y sus descendientes en Turiamo resistieron los embates de la esclavitud con gran valentía y audacia, y como aporta el investigador Jesús Chucho García, usando diferentes estrategias cimarronas, entre ellas cimarronaje directo, con sus rebeliones armadas, y manteniendo en el proceso una gran cantidad de elementos culturales ancestrales africanos, es decir, cimarronaje cultural. También sostengo que el trato diferenciado que los Tobar dispensaron a los africanos, africanas y sus descendientes en Turiamo, manteniéndoles férreamente bajo un sistema esclavista cruel y despótico reminiscente de la colonia, en contraste con la benevolencia, altruismo y generosidad que profesaron para asentar colonos europeos, promoviendo, financiando y donando tierras para la creación de sus enclaves étnicos racialmente segregados, delineando además deliberadamente sus aspectos endogámicos con la expectativa de multiplicarlos y expandirlos a las áreas costeras habitadas mayormente por gente de origen africano, incluyendo Turiamo, es parte del contexto de racismo y discriminación racial que históricamente se ha ejercido desde el poder en contra de las y los afrodescendientes. Los Tobar no eran un caso aislado ni operaron a espaldas del poder. Los Tobar eran parte íntegra de ese poder eurocentrista constituido en tiempos de la colonia y consolidado después de la independencia. Quiero agradecer especialmente a la profesora Noemi Frías y a los investigadores Jesús Chucho García
y Jorge Guerrero Veloz por sus importantes aportes a esta investigación. Muchas gracias.